Sí, 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 así es. Desde varias fuentes inician a reclamar al Partido Popular y a Vox que se unan para presentar una moción de censura de urgencia contra Pedro Sánchez en pleno verano. ¿Por qué en pleno verano? ¿Por qué podría ser interesante hacerlo en pleno verano? ¿Por qué es tan necesario y tan urgente? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Así es, en las últimas horas están saliendo noticias desde periodistas, fuentes en redes sociales que reclaman al Partido Popular y a Vox que organicen una moción de censura, incluso ante la posibilidad de perderla, porque es necesario para que quede constancia de ella y ante la eventualidad de perderla, porque la cuestión está ahí. El Partido Popular no quiere presentarla porque no tiene los votos, le faltan votos, pero que a lo mejor se podrían conseguir de alguna manera con la clásica táctica del separa y vencerás, que es la que usa Pedro Sánchez. A nadie se le ha ocurrido tratar de separar a la PSOE. ¿Cuántas veces el PSOE ha tratado, Pedro Sánchez mejor dicho, ha tratado de, a través de tránsfugas, llevarse para sí, a través de la corrupción política, llevarse para sí algunos votos necesarios? La misma ley de amnistía. Por 7 votos, ya sabemos lo que tiene de roto Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí alguno inicia a avanzar a la hipótesis de que a lo mejor habrá alguna conciencia que se pueda corromper para una causa buena, que es terminar con el sanchismo a pacto de que alguien dentro del PSOE pueda tener un apoyo incluso desde la oposición para construir un nuevo Partido Socialista Obrero Español. Porque queda clara una cosa, tal como está avanzando la justicia, que si Pedro Sánchez no se da prisa y se le está dando para controlar el Poder Judicial, muchos de los ministros actualmente y muchos de los apoyos que ha tenido Pedro Sánchez a lo largo de 7 años y varios posiblemente de los diputados más implicados en el sanchismo, con el sanchismo, podrían acabar en la cárcel. Entonces, posiblemente puede haber alguno que se quiera perfilar, por así decirlo, se quiera apartar de esa inercia, ¿no? Y que tenga incluso la posibilidad de un apoyo en un futuro de parte de la oposición para crear un nuevo Partido Socialista Obrero Español, garantizándose, por tanto, un futuro mejor fuera del sanchismo, incluso una salida antes de tiempo del sanchismo para no quedar arrastrado, no hundirse con todo el barco. ¿Acaso no hay 7 diputados de la PSOE que estén dispuestos a ello? ¿Tan fuerte es la disciplina de partido? ¿Tantos diputados tiene comprados Pedro Sánchez? Dudo de que sea así. Más bien dudo de que el Partido Popular y Vox estén haciendo el trabajo hasta el final y se estén esmerando realmente para conseguirlo. Hay que considerar también que ayer hemos tenido en España 2 noticias que nos hacen ver cómo el sanchismo está tratando de acelerar este proceso para controlar la justicia. Tenemos la ley Bolaños y la ley Bolaños podría ser prácticamente la forma de apuntalarse en el poder Pedro Sánchez, puesto que a través de la ley Bolaños la Fiscalía pasaría a depender, o mejor dicho, la UCO pasaría a depender de la Fiscalía y no solo se acabarían las investigaciones a todo el espectro sanchista, sino que podría iniciar incluso al revés una represalia que podría emprender el sanchismo, reprimiendo a la oposición y persiguiendo a la oposición desde la justicia, mandando, por tanto, a la fiscalía, que depende del gobierno, de quién depende la fiscalía, ¿no? Mandando, por tanto, a la fiscalía, a la UCO, a investigar cuestiones más propias de la oposición, lo cual también tiene que hacer pensar que la oposición puede estar en riesgo en el momento en el que entra la ley Bolaños. Y la ley Bolaños pretenden hacerla pasar en pleno verano, cuando los jueces están de vacaciones, cuando los españoles están de vacaciones, cuando nadie se va a manifestar, nadie va a hacerle la contra porque todo el mundo está pensando en otra cosa. Entonces, claro, se plantea, oye, ¿y por qué antes de la ley Bolaños meter una moción de censura que aplace necesariamente toda la actividad parlamentaria, incluso el tema de la ley Bolaños, quede aplazado porque hay por delante una moción de censura que hay que debatir? Ganar tiempo, algo de tiempo, podría ser una estrategia que podría resultar bastante útil. No hay que olvidar, además, tenemos la reflexión de Jano García, que te quiero
compartir que lo que hemos visto con la amnistía y con la ley Coldo son dos golpes al Estado de Derecho en España. Porque a través de la ley de amnistía, básicamente, se ha podido transmitir a los españoles que el Estado de Derecho no existe, que los políticos tienen muchas barreras, muchos círculos de contención y de protección para incluso eludir tener que enfrentarse a la justicia. Imagínate, con la ley de amnistía prácticamente, la ley de amnistía ha marcado el camino a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez quede impune para la posteridad. Imagínate si hasta Puigdemont, que es lo que se está hablando, quede finalmente amparado por la ley de amnistía. En todo caso, podemos incluso quitar a Puigdemont, podemos meter a toda la persona que han sido hasta el momento beneficiados de la ley de amnistía. Fíjate, han cometido un delito, un golpe de Estado. Alguno ha sido indultado, por tanto, el gobierno siempre tiene a disposición el indulto para indultar a los suyos. Y cuando no tiene el indulto, puede recurrir al BOE para legislar. Y cuando hay amparo, más que amparo, hay enmiendas a las leyes y los decretos que aprueba el gobierno, más allá del BOE tiene al Tribunal Constitucional que puede decretar leyes que son ilegales y puede definirlas como legales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la amnistía? Por tanto, imagínate que si en un futuro Pedro Sánchez se acaba de descubrir que Pedro Sánchez ha conspirado contra el rey, hasta incluso ha matado niños, se los ha comido. ¿Podría ser indultado? Podría utilizar el BOE para legislar a su favor y no ir a la cárcel. Y a lo sumo, ante incluso todas las enmiendas que se le puede hacer a sus leyes, sus decretos, estaría en todo caso como última instancia que le podría salvar el Tribunal Constitucional, que podría decretar que una ley que incluso le saque de la cárcel o obligue al Estado, como ha sido con la amnistía, a pedir perdón a el que ha cometido el delito, se podrían invertir los roles. Es decir, con esto se ha demostrado que Pedro Sánchez jamás irá a la cárcel si además consigue tener una ley Bolaños con la que puede perseguir, dejar de ser perseguido e iniciar a perseguir a los adversarios, acabe, vámonos. De ahí urge la necesidad de presentar, como sea, una moción de censura, incluso ante la posibilidad de perderla, que de todo caso, por ser en verano, quizás pocos se darían cuenta y el desgaste o, digamos, sí, el daño reputacional que podrían sufrir aquello que la presenta podría ser bastante poco, podría ser prácticamente ínfimo. Por tanto, se abre realmente esa posibilidad a la moción de censura y además, ¿cómo se puede abrir la posibilidad de esa moción de censura? Moviendo conciencias dentro de la PSOE. Ahora te lo voy a demostrar, pero antes que todo quiero leerte esto que ha puesto Jano García, porque la ley de amnistía es lo más grave que ha sucedido en la historia de España. La sentencia del Constitucional nos revela que vivimos en un país en el que uno puede cometer los delitos que considere oportunos siempre y cuando tenga la capacidad de que Sánchez siga en la Moncloa. Incluso el mismo Pedro Sánchez. Porque esto demuestra que Pedro Sánchez en un futuro podría hacer lo mismo para sí mismo, o para su Begoña, o para su hermano. La ley de amnistía se aprobó única y exclusivamente por el interés personal de un tipo, Sánchez, que necesitaba los votos de Junts para ser presidente. El hecho de que las leyes se hagan en función del interés de una sola persona en detrimento del bien común es lo peor que le puede pasar a una nación. Además, la amnistía implica que España pide perdón a aquellos que intentaron destruirla y borra sus delitos al considerar que fueron perseguidos injustamente. Lo más grave es que todo esto se hace de forma legal, democrática y constitucional, pues, en última instancia, la constitucionalidad de las leyes queda en mano del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está compuesto por miembros escogidos por el PSOE y el PP. Algunos recalcan acertadamente que fue Casado quien se lo entregó a Sánchez. Si bien esto es verdad, el problema de fondo es que se hable en esos términos. El Tribunal Constitucional no debería ni existir, pero de hacerlo bajo ningún concepto tendría que estar controlado por los políticos. Esto ha sido así desde el inicio del llamado régimen del 78, lo que nos demuestra que la Constitución no es la salvación, sino más bien parte del problema. Solamente hacía falta un tipo siniestro como Conde Pumpido y un sátrapa como Sánchez para convertir a España en una democracia totalitaria. Haber eliminado al rey cualquier poder de veto ha tenido y tendrá unas consecuencias terribles. La derecha sociológica y sobre todo el partido más votado del país, Partido Popular, han criticado la amnistía por cuestiones legales. La amnistía inconstitucional, repetían hasta la saciedad. ¿Y ahora qué? Los positivistas de nuestros tiempos son, sin duda, lo peor que nos ha pasado en su visión de la vida. Borra por completo
la posibilidad de analizar las cosas en función de si están bien o mal. Por el contrario, simplemente lo hacen por cuestiones técnicas o legales. Lo vimos en pandemia y lo hemos visto ahora. En pandemia se realizaron leyes que convertían en legal cuestiones que, vistas ahora desde fuera, son aberrantes y van en contra de la libertad y de los principios básicos de la Ilustración. Nada más y nada menos. La Carta de los Derechos Humanos. Y eso, a fin de cuentas, es la gran tragedia, el nihilismo moral que tanto líderes políticos como la inmensa mayoría de la sociedad tienen interiorizado gracias a un régimen que permite que, democrática y legalmente, se pueda aprobar la mayor infamia que se recuerda. Todo ello, por supuesto, avalado por las repugnantes urnas. Y en efecto, este es el modus operandi de Pedro Sánchez, usar el BOE, para su propio beneficio, para controlar la justicia y eludir de cualquier manera que todo el espectro político afín a él quede impune ante las acciones de la justicia. La ley Begoña para que las acusaciones populares no puedan hacer nada. La ley Bolaños para que la UCO dependa de la Fiscalía. La ley Coldo para que las grabaciones dejen de ser elemento, indicio o probatorio para incluso imputar a una persona. Y finalmente, la ley de amnistía para cancelar los delitos cometidos por aquellas personas delincuentes afines a o que pueden mantener o contribuir mantener a Pedro Sánchez en el poder. El gobierno cambiando las leyes a la desesperada para no ir a la cárcel. Y si lo ha conseguido con la amnistía, esto lo podrá repetir todas las veces que Pedro Sánchez se sienta acorralado. De ahí que urgen a Partido Popular y Vox presentar una moción de censura, y lo tenemos aquí, presentar una moción de censura. ¿Y cómo piden que se haga esta moción de censura? Para que pueda surtir algún efecto. Con la estrategia de separa y vencerá, es decir, metiendo un elemento para sustituir a Pedro Sánchez que podría despertar la añoranza de un espectro político de la PSOE, de una parte de la PSOE, esa añoranza por ese PSOE de Estado del pasado, que por mucho que haya sido corrupto en los tiempos de Felipe González, sigue siendo un PSOE mejor que el sanchismo, sigue siendo un mal menor frente a todo lo que puede venir. Tan es así que piden que la persona que se presente para, como sabes que una moción de censura hay que presentar un candidato. Cuando la presentó Vox, presentó a Raúl Tamames, uno de los padres de la Constitución del 78. Bien, aquí lo que piden es que sea Feijóo que presente una moción de censura acordada con Vox para que todos voten a favor, obviamente, y que sea el candidato presentado para sustituir a Pedro Sánchez en el gobierno, el mismo Felipe González. El mismo Felipe González. Tú me dirás, qué locura de volver a España a los tiempos de Felipe González. Cuánta corrupción. Ya. Pero en todo caso, jamás sería una corrupción que trata de socavar el Estado de Derecho, que es un mal mayor. Aquí ahora la prioridad es sacar a Pedro Sánchez del poder para evitar un golpe de Estado blando, para evitar la demolición del Estado de Derecho. Y es una cuestión de prioridades. Mejor algo que con lo que más o menos se puede hacer política que el sanchismo. Existe una salida, titulan aquí. Si el Partido Popular y Vox se unieran en una moción de censura y propusieran a Felipe González como presidente del gobierno, tendríamos posibilidades reales de echar al autócrata. Y aunque no prosperase, el golpe para Sánchez sería brutal. Esa es la cuestión. Porque aún no prosperando sería en verano, permitiría aplazar la ley Bolaños, porque toda la energía del Congreso se centraría en la moción de censura. Sobre todo, podrían limitar incluso el impacto negativo para los partidos que la presentan porque es verano, pero además rompería las filas en el sanchismo, crearía una fisura dentro de la PSOE e iniciaría a mover dentro de la PSOE, iniciaría a sacudir, la ría revuelto, ganancia de pescadores, a sacudir la conciencia dentro de la PSOE para impulsar algo que quién sabe a dónde puede llevar. Sería como alimentar una chispa, ¿no? Sería como lanzar ahí una chispa para ver si prende un fuego dentro de la PSOE y si ese fuego es suficiente
como para debilitar a Pedro Sánchez. No es mala idea. Acuérdate, fíjate lo que dijo ayer el mismo Felipe González con Carlos Alsina en Onda Cero. Dijo esto. Y esto puede hacer pensar que Felipe González podría prestarse, ¿por qué no?, a esta intervención de emergencia, que repito, no sería la solución de todos los problemas, pero sería un elemento de contención del problema mayor. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete. ¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la Que elaboración de la nunca audiencia apoyaré a con usted? nadie. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Felipe González mismo ayer decía que nunca apoyará a Pedro Sánchez en la urna. ¿Podría esto representar una chispa que mueva algo dentro de la PSOE, sacuda un poquito ese estado de terror, ¿no?, que ha creado Pedro Sánchez, ¿no?, dentro del mismo partido? ¿Por qué no? El mismo Antonio Naranjo decía, Felipe González y José María Aznar son dos estadistas y dos españoles decentes que quieren a su país y se mojan aunque no ganen nada con ello. Un respeto y al que no le guste ya madurará. Y entiendo yo que Antonio Naranjo lo dice con intención de valorar, ¿no?, urgir al Partido Popular y a Vox que se pongan de acuerdo, que estamos en una situación definitoria para el futuro de España. Obviamente, con José María Aznar no se conseguiría nada, pero a lo mejor presentando a Felipe González, algo se podría mover dentro de la PSOE. Guillermo Rocafort, colaborador de este programa, de este canal, también decía esto, que es cierto, Antonio, tampoco te pases, son dos jetas de cuidado, ¿no? Y ahí al respecto, que comenté esto, vayamos a resolver un problema a la vez. Luego se verá qué hacer con Vox, o con el PP, o con Felipe González, porque claro, aquí decía, no, es que el problema no es PP o Vox, el problema es todo el régimen del 78 que está podrido y que lo hemos visto con la amnistía, porque se va Sánchez, entra otro y podrá hacer lo mismo porque el régimen lo permite. Yo digo, vale, sí, y Vox forma parte de ese régimen. Bueno, vale, sí, pero vamos a ver, veamos, establezcamos prioridades, porque aquí, ante la voluntad de querer resolver todos los problemas de una vez, acabamos por no resolver ninguno. Aquí lo que queremos es borrar el régimen de 78, crear un nuevo régimen que sea mejor. Vale, estamos de acuerdo, pero es que no se va a llegar a eso de un día para otro, con una revolución. Se va a llegar de manera gradual. Porque si cometemos el error de que, no, como ninguna solución es completamente satisfactoria, por tanto, no movemos nada, no tomamos iniciativa, pues al final otros la tomarán por nosotros. Eso es un síndrome que se llama el síndrome de cómo se come un elefante, ¿no? Querer resolver todo un problema desde la raíz, pero claro, abordar ese problema en su complejidad es tan grande que no se puede resolver de una vez, ¿no? Eso es como se dice, ¿cómo se come un hombre a un elefante? Imposible. Lo tiene que comer bocado a bocado. Tiene que ir poquito a poco. Con un mordisco no puede hacer desaparecer un elefante, como no puedes hacer desaparecer con una sola medida resolutoria el régimen de 78. Lo que tienes que hacer es priorizar. Por eso digo, de otra manera, el síndrome de cómo se come un hombre a un elefante nos impedirá comer al elefante y seguiremos teniéndolo en la habitación. El elefante, obviamente, es el régimen de 78, pero el régimen de 78 con Pedro Sánchez. Vayamos a iniciar a quitar a Pedro Sánchez. Lo que está pasando básicamente esto. Yo veo al Partido Popular y Vox que no se ponen de acuerdo y ni siquiera incluso aquellos que defienden un nuevo régimen, ¿no?, una nueva constitución, nadie de estos se pone de acuerdo, pero todos están de acuerdo en que Pedro Sánchez es un sátrapa. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo en lo que tenemos en común. Prioricemos, porque si no quitas a Pedro Sánchez, si no hace que Pedro Sánchez se vaya, no tendrá ninguno de esos que cada cual aspira a sus cosas, tendrá la oportunidad de aspirar a ella. ¿Me explico? Y eso es importantísimo, este es el elemento definitorio. Tal vez no es mala idea que se apueste por una moción de censura ante el riesgo de perderla, pero que sea en verano, porque tendríamos toda una serie de ventajas, y ya las he comentado. La contención en la eventualidad de perderla sería mínima porque es verano. Se aplazaría la puesta en marcha de la ley Bolaños porque todas las energías del Congreso irían a la moción de censura y posiblemente el calendario nos daría para más. Y tercero, poniendo a Felipe González podría despertarse alguna conciencia dentro del PSOE que, quién sabe, se encendería una vela que, quién sabe, incluso podría provocar un incendio. Una vela, una chispa. Esas son las tres grandes ventajas. De otra manera,
De otra manera, si no hacemos nada y esperemos a tener las condiciones ideales para, de un golpe, barrer el régimen del 78 y barrer a Pedro Sánchez, acabaremos como aquel pobre que renuncia y rechaza una oportunidad de trabajo para llegar a final de mes porque dice que lo que cobra es muy poco y que con eso no puede ser rico. Inicia a trabajar, inicia a andar y ya verás cómo hacerte rico. Pero si rechazas, al final estarás justificándote para no hacer nada. Y esta es mi reflexión, porque cuando no haces nada, al final otros harán algo y a ti te va a afectar para mal, que es lo que está ocurriendo. Ahí tenemos a Pedro Sánchez como elefante en la habitación, ante la inoperancia de los demás, justificada en el hecho que ninguna solución es completamente resolutoria de todos los problemas de España. Nunca tendrás una medida que lo solucione todo. Así que espabila y madura, sobre todo. Esta es mi reflexión. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.